Bienvenidos a Voto Informado 2016, iniciativa académica y democrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Centro de Estudios de Opinión Pública y con la producción de TV UNAM. Aquí, líderes políticos nacionales y otros actores relevantes dan respuesta a sus preguntas para emitir un voto informado. Este ejercicio plural tiene el propósito de escuchar la opinión de los líderes políticos que participan en las elecciones de junio próximo en nuestro país. Damos la bienvenida a Dante Delgado Ranauro, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Gracias, me da mucho gusto estar en la Universidad Nacional Autónoma de México con la juventud. Muchas gracias. La mecánica establecida para este programa contempla las preguntas elaboradas por un comité académico y que serán realizadas por nuestros compañeros de manera directa, para lo cual nuestro invitado tendrá un máximo de 2 minutos para responder. Una vez concluido este tiempo, continuaremos con la siguiente pregunta. Bienvenido, coordinador. Marilena López, estudiante de Relaciones Internacionales, sexto semestre en la UNAM. ¿Considera que actualmente se vive una crisis de confianza entre los ciudadanos y los políticos? ¿Y qué propone su partido para que los ciudadanos confíen en los partidos políticos? Bueno, la crisis es manifiesta, hay una total desconfianza y eso se refleja de diferentes formas. Muchos piensan que incluso la solución es con candidaturas independientes. Por cierto, la partidocracia en la reforma del 2007 la limitó enormemente al impedirlas. Después fue una demanda de la sociedad la que obligó a que se legislara con una doble referencia. Se hizo la reforma, pero no se dio inmediatez a la posibilidad de las candidaturas independientes, sino que se pudieron reflejar no en el 12, sino hasta 2015. Y esto tiene que ser bien orientado. Movimiento Ciudadano es la única fuerza en México que invita a ciudadanos, a mujeres y hombres libres, para que puedan aspirar legítimamente a representar a la sociedad sin necesidad de afiliación ni de militancia. Esto quiere decir que los ciudadanos están comprometidos con sus comunidades más que con el partido al que pudieran representar. Lo único que exige Movimiento Ciudadano son acciones de buen gobierno. Se requiere, y se requiere de manera enfática, que los ciudadanos empoderados por la propia comunidad representen los intereses sanos de cada una de sus comunidades, las visiones que puedan tener sobre temas específicos y que podamos construir un amplio consenso que permita el verdadero empoderamiento de la sociedad. Esto es factible y Movimiento Ciudadano lo está alentando. Hasta el 100% de las candidaturas pueden surgir de la sociedad y esto representa la única opción en el país que nos puede permitir un verdadero empoderamiento ciudadano en el terreno de los hechos, para que mujeres, hombres, jóvenes que representen a diferentes sectores de la sociedad puedan estar presentes en el Congreso, en los municipios, en los gobiernos estatales y, por qué no, desde la Presidencia de la República. Estoy convencido de que es el camino por el que se tiene que transitar. Más que representar intereses de partidos, se tiene que tener el claro compromiso con los intereses de la sociedad. Y en eso está la gran diferencia, porque el Movimiento Ciudadano plantea el verdadero empoderamiento de los ciudadanos libres. Gracias, coordinador. Emilio Jiménez, egresado de Administración Pública. Quiero preguntarle, ¿qué consecuencias políticas tienen las candidaturas independientes y cómo impactan estas a su partido? Bueno, como comentaba hace un momento, Emilio, Movimiento Ciudadano está abierto a las candidaturas ciudadanas. De hecho, somos la primera organización que lo ha planteado en el país y por procedimiento legal y constitucional no tenemos ninguna limitante. En ese sentido, nosotros estamos trabajando para que más y más ciudadanos, sin los requisitos formales de estar solicitando por todos lados firmas permanentemente y solo con el aval del trabajo acreditado ante la sociedad. Porque una campaña no se gana en 40 días. Es el trabajo que acredita una acción de una organización o de un liderazgo local, regional o nacional durante el trayecto de toda su vida. En ese sentido es en el que queremos trabajar e insistir en que podemos encontrar a las mejores mujeres y hombres libres del país para que puedan abanderar las causas en las cuales se sienten identificados. Nosotros tenemos una serie de vinculantes que nos permiten decir que somos vanguardia en la profunda transformación del país y en el verdadero empoderamiento de la ciudadanía. Las candidaturas independientes están presentes en la vida nacional.
En relación al año pasado, en que hubo 128 candidaturas, este año hay más de 250, y esto representa que hay ciudadanos que están comprometidos en el proyecto de presentar sus propuestas. Pero no es solo la oportunidad de presentarse ante el electorado, sino de tener acreditadas causas y sobre todo acciones de un trabajo anterior que permitan recibir la confianza ciudadana. Porque las candidaturas independientes, si no tienen éxito y nada más se presentan para cumplir formalidades, pueden correr el riesgo de no cumplir la expectativa que la propia sociedad quiere, y sobre todo cuando los partidos de siempre quieren encontrar figuras simuladas de candidaturas independientes, como se ha acreditado en algunos lugares. Gracias, coordinador. Tania Andrade, de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo quiero saber qué medidas propone su partido para enfrentar el problema de la corrupción y qué opina sobre el Sistema Nacional de Anticorrupción. Bueno, Movimiento Ciudadano es la organización que ha estado a la vanguardia en la profunda transformación que requieren las instituciones del país. De manera específica, los diputados ciudadanos acreditados en el Congreso de la Unión son los que presentaron de manera directa una propuesta para que los privilegios que se otorgan a los diputados en todas las legislaturas sean modificados. Renunciaron al seguro de gastos médicos, han renunciado a prerrogativas económicas, han planteado la necesidad de que todos los mexicanos presenten la propuesta 3 de 3, que permite tener una identificación en relación fiscal, en relación patrimonial y en la relación de intereses. Por cierto, esta iniciativa proviene de ciudadanos libres, de organizaciones de la sociedad civil, que tuvieron que recurrir a recabar más de 120,000 firmas para poderla entregar en el Senado de la República. El Sistema Nacional Anticorrupción que plantea la sociedad civil debe ser el eje que oriente el profundo cambio de instituciones que ya son disfuncionales a la sociedad nacional. Pero todos pueden advertir que quienes se han opuesto a que avanzara en términos de lo establecido en la Constitución, que se había dado de plazo el 28 de mayo para que pudiera salir adelante el sistema anticorrupción, son los mismos que han limitado la posibilidad de empoderar a los ciudadanos y de abrir los espacios a la información pública. Estamos convencidos de que la única manera en que se puede combatir la corrupción es con un Estado de Derecho, es con la aplicación de normas que permitan el abuso de poder y la impunidad, y al propio tiempo haya claridad en la rendición de cuentas. Un Estado debe recibir la rendición de cuentas porque la población así lo necesita. Gracias, coordinador. Carlos Cuevas, estudiante de Administración Pública. ¿Qué mecanismos de control propone su partido para evitar que existan recursos de procedencia ilícita en campañas políticas e institutos políticos? Bueno, es uno de los temas sustantivos. Movimiento Ciudadano está planteando el cero financiamiento a los partidos políticos. Basta ya de que al amparo del financiamiento público haya una simetría en el manejo de los recursos. En todos los órdenes, la partidocracia se ha distribuido los tiempos en radio y televisión, el financiamiento público. Es asimétrico los recursos que reciben el PRI, el PAN y el PRD en relación a las demás fuerzas políticas. Y el pretexto era precisamente para evitar que venga dinero ilegal, dinero sucio, incluso de la propia delincuencia. Es claro que hay un trabajo en la dirección que Movimiento Ciudadano insiste en que haya cero financiamiento a los partidos políticos, porque va a permitir que se recobre la confianza ciudadana. Necesitamos mecanismos de mayor participación directa de la sociedad y menos financiamiento público a los partidos, menos financiamiento para la regulación de la administración de las elecciones. En ese sentido, Movimiento Ciudadano cree que el poder público debe de apartarse en el financiamiento y, por otra parte, debe haber normas que sancionen de manera más drástica el uso de los recursos públicos, de los programas institucionales que lamentablemente afectan a los grupos más vulnerables del país. La pobreza vinculada a programas asistenciales limitan la posibilidad de darle un fortalecimiento, un vigor a la vida democrática del país, y estos mecanismos han sido aprovechados tradicionalmente desde el poder público y lastiman y ofenden a la pobreza de un pueblo que actualmente tiene más del 52% de la población
en esas condiciones. Así que el Movimiento Ciudadano se pronuncia por cero financiamiento a los partidos políticos y por un riguroso control sobre el financiamiento externo, es decir, necesitamos transparencia y rendición de cuentas. Gracias, coordinador. Ariadna Estrada, de la Facultad de Ciencias Políticas, segundo semestre de Comunicación. Y quiero preguntarle cuál es la propuesta de su partido para abatir los altos niveles de pobreza, violencia y discriminación que hay en las comunidades indígenas. Bueno, en primer lugar debemos de entender que la protección de los derechos humanos debe darse a toda la sociedad y desde luego a los grupos de vulnerabilidad. Nuestros pueblos originarios deben de ser respaldados más allá de un acto de consideración, sino de justicia. En ese sentido puedo decirles que lamentablemente la vulneración que hay en las zonas marginadas porque son zonas donde se da el cultivo de diversos tipos de estupefacientes, ha afectado las formas ordinarias de identidad en las comunidades. Vean ustedes lo que ha venido pasando en estados como Guerrero, como Michoacán, en donde el Estado no le ha garantizado la seguridad pública a los ciudadanos, porque la primera obligación que tiene el gobierno es de garantizar el derecho a la vida, a la libertad y al patrimonio de las personas y de sus familias. Cuando esto no sucede así, la sociedad se ha tenido que organizar y son los grupos de comunidades indígenas y comunidades marginadas del país los que han tenido que empezar a abanderar intereses propios que permiten confrontar a la delincuencia organizada. En ese sentido, Movimiento Ciudadano ha sido muy claramente su posición en el Congreso de la Unión, en los congresos locales y de manera especial en la defensa del doctor Mireles, que en términos reales puede decirse que es un preso de conciencia, y preso de conciencia es el que es preso político. Él tomó las armas para defenderse frente a un Estado omiso, frente a autoridades municipales indiferentes. No hay ninguna posibilidad de pensarse que se tiene gobierno cuando se le falla a la sociedad en el primer elemento sustantivo, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho al patrimonio. Muchas gracias, coordinador. Angelina Negrete Ramírez, estudiante de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Naciones Unidas estableció que en México existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Quisiera saber qué propone su partido para evitar dichas transgresiones. Bueno, en primer lugar, el cumplimiento del Estado de Derecho. El pacto por el respeto a la dignidad de las personas en derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas ha estado pendiente de lo que ha sucedido en México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado pendiente de lo que sucede en el país. Tlatlaya, Ayotzinapa, como muchos otros lugares a lo largo del país, son un claro ejemplo de la violación de los derechos humanos y sobre todo, y ahí tenemos que subrayarlo, de la omisión de la autoridad encargada del respeto y salvaguarda de los derechos humanos. El hecho de que hayan tenido que venir a revisar las investigaciones realizadas por los órganos de procuración de justicia del país y además que no sean coincidentes los resultados aportados desde las instituciones públicas con lo que han levantado el grupo de expertos, nos debe llevar a una profunda reflexión. Necesitamos darle una sacudida al sistema de procuración y administración de justicia del país, por una parte, y por otro, procurar una cultura de defensa de los derechos humanos a quienes lo hacen en la libertad, a quienes defienden los derechos de grupos vulnerables y a quienes tienen también la necesidad de que la justicia, la imparcialidad, la seguridad sean una norma de operación de las instituciones públicas. Creemos que el solo hecho de que jóvenes universitarios como ustedes estén preocupados en un tema tan relevante nos lleva a la conclusión de que ejercicios como este van a permitir una mayor difusión de los posicionamientos que tienen las diferentes organizaciones políticas. Movimiento Ciudadano se pronuncia por un total respeto a los derechos humanos. Fuimos además promotores de la transformación del artículo 1 de la Constitución. Gracias, coordinador. César Guzmán, estudiante de Ciencia Política.
¿Cuáles son las propuestas de su partido para lograr la inclusión laboral y social de las personas con alguna discapacidad? Las personas con discapacidad deben ser incorporadas plenamente a la vida productiva del país. Las personas con discapacidad pueden tener alguna limitación que se da desde el nacimiento o producto de cualquier accidente. Las personas con discapacidad representan mucho en torno a la unidad familiar cuando tienen algún integrante de la misma que ha sufrido de nacimiento o por accidente alguna incapacidad física, pero están totalmente capacitados mental y emocionalmente para ser productivos, para estar incorporados, para tener capacidad de alta productividad, de rendimiento en diferentes campos y disciplinas. El éxito de las personas con discapacidad se refleja en todas las actividades de la vida productiva del país, también en el deporte, en la recreación, en el esparcimiento. Tenemos personas que utilizan los elementos de su vigor físico para dar verdaderos ejemplos a personas que en condiciones normales realizan actividades con menos eficiencia, con menos capacidad de resultados claros. En Movimiento Ciudadano hemos tenido el privilegio que uno de los grandes universitarios surgidos de esta universidad, como es el doctor Óscar Morguel Vallado, licenciado en Derecho, doctor en Derecho por la universidad, pero además campeón nacional e internacional de oratoria, nos haya representado en la anterior legislatura en una de las comisiones más importantes de prácticas parlamentarias, es decir, donde se ve todo lo que significa el trabajo legislativo en la Ciudad de México. Es el mejor ejemplo de que en igualdad de condiciones rinden aún más las personas que tienen alguna discapacidad. Para nosotros es un verdadero ejemplo. Movimiento Ciudadano se pronuncia por el respaldo laboral total a las personas con discapacidad. Gracias, coordinador. Ulises Rentería, Administración Pública, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ante la situación de violencia y represión que viven los periodistas en el país, ¿qué propone su partido para garantizar la libertad de expresión? Bueno, la libertad de expresión es una garantía constitucional por una parte, y por otra tenemos la lamentable historia de que en este país se han reflejado enormes pérdidas de vidas humanas de periodistas que ejercen esta actividad a lo largo y ancho del país. Hay entidades donde se ha reflejado un número creciente de homicidios. Tenemos que tener presente también que por un lado la delincuencia organizada y por otro lado el abuso de poder quieren socavar la opinión de periodistas libres, independientes, críticos. Y en ese sentido, Movimiento Ciudadano se ha pronunciado de manera abierta en contra del agravio a los periodistas. La legislación que tutela la seguridad de los periodistas y el seguimiento a los casos de agravio debe ser muy puntual y debe haber una incorporación más plena de diferentes sectores de la sociedad. Nosotros creemos que el empoderamiento de la ciudadanía interesada en una verdadera libertad de opinión, en una libertad de comunicación y en una comunicación abierta a toda la sociedad, sobre todo en periodismo de información, obliga a que tengamos nosotros la responsabilidad de que los ciudadanos estén perfectamente informados. Hoy, por fortuna, existen nuevos mecanismos de comunicación como son las redes sociales que permiten la incorporación inmediata de sucesos y eventos que en este momento están pasando y que tienen una interrelación entre los que son usuarios de este tipo de redes sociales. Nosotros creemos, por otra parte, que la prensa escrita debe ser garantizado, tutelando estado de bienestar a las familias de los periodistas que han sido ultimados, garantizándole el derecho a la educación, a la vivienda digna a sus familias. Creemos nosotros que el empoderamiento de la sociedad tiene que estar orientado a recibir una mejor información. Gracias, coordinador. Belén del Carmen, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la carrera de Ciencia Política. Mi pregunta es, ¿considera usted que implementar el mando único policial reducirá los niveles de violencia y baja calidad de los cuerpos policíacos en estados y municipios? Bueno, hay dos posiciones. El gobierno de la República habla solamente del mando único. En Movimiento Ciudadano creemos que la seguridad se debe reflejar de diferentes formas. Necesitamos tener seguridad en las ciudades, una seguridad digna. Necesitamos tener seguridad en las comunidades. Y esto solamente se va a lograr
en la medida en que haya policías de proximidad, en donde en el barrio, en la comunidad, se conozcan con las personas. Es muy difícil que haya confianza si no hay cercanía en la relación, en el trato de la policía más próxima. Por otra parte, desde luego se requiere tener una adecuada articulación en la policía en zonas metropolitanas o en zonas o regiones diversas del país. Nosotros no creemos que el mando único sea la solución a un problema que parte de la desconfianza desde cada una de las comunidades de las regiones y que se ha dado evidentes muestras de falta de coordinación y articulación de las propias policías estatales y federal. Recientemente tenemos casos que evidencian en los medios de comunicación el abuso de poder y la intervención desmedida y desproporcionada de los órganos de seguridad. Lamentablemente incluso ha sido tocada una de las instituciones más respetables del país, como es el Ejército Mexicano, la propia Armada de México, y qué decir de la Policía Federal. Nosotros creemos que debe haber una verdadera articulación, creemos en una policía metropolitana, en una policía regional y sobre todo que permita una verdadera interacción con las organizaciones de la sociedad civil, con los jóvenes estudiantes, que se profesionalice la policía en su desempeño profesional. Es una de las actividades por las cuales ha luchado y luchará Movimiento Ciudadano. Gracias, coordinador. François Dergal, estudiante de Ciencia Política, cuarto semestre. ¿Qué propuestas tiene su partido para reducir los índices de violencia y combatir la delincuencia organizada? Bueno, los índices de violencia que hay en el país y de delincuencia son producto, desde nuestro punto de vista, de un modelo económico equivocado. El neoliberalismo ha fracasado y como consecuencia de ello no se dan las oportunidades de empleo con salario digno a la clase trabajadora ni oportunidades a las nuevas generaciones. Y esto no puede ni debe seguir así. Y su correlación implica el que tengamos que tener medidas preventivas, medidas de recreación, esparcimiento, la incorporación plena al estado de bienestar. Si no hay estado de bienestar, se da en los robos, más del 90% son de menos de 8,000 pesos, incluso se da entre la propia gente humilde. Cuando el Estado no te garantiza el derecho a la salud, a la educación, cuando tienes un familiar enfermo, cuando no te dan oportunidad de llegar al Seguro Popular, ni al Seguro Social, ni a instituciones de seguridad social, una persona que tiene en peligro la vida de su hijo, de su hermano, de su esposa o de un ser querido, comete actos al margen de la legalidad. Y esto no puede ni debe seguir así. Precisamente por ello, nosotros sabemos que la delincuencia organizada en México, y si ustedes lo revisan en toda la historia de la humanidad, siempre ha habido delincuencia organizada, pero son los grupos que afectan a sectores más reducidos de la población. Y esto tiene que ser combatido con toda determinación, porque son esos grupos de delincuencia organizada los que conviven y además lastiman la integración de los órganos de policías regionales, de policías municipales, incluso de autoridades. Y eso debe ser combatido con toda energía, en plena aplicación del Estado de Derecho e impidiendo cualquier abuso de poder y sobre todo impunidad. Gracias, coordinador. Adriana Escamilla, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Le realizaré algunas preguntas sobre temas de coyuntura. Las opciones de respuesta son a favor, en contra o tiene la posibilidad de abstenerse. Su partido está a favor o en contra de legalizar el consumo recreativo de la marihuana. A favor. Su partido está a favor o en contra de eliminar el fuero a los funcionarios públicos. A favor de eliminar el fuero. Su partido está a favor o en contra de la revocación de mandato. Somos los principales promotores. A favor. Su partido está a favor o en contra de la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo. A favor por las condiciones de los niños de la calle y de otras personas. Su partido está a favor o en contra de la presencia de soldados y marinos realizando tareas de la policía. Mientras tengamos una policía incompetente, tiene que participar el ejército. Su partido está a favor o en contra de utilizar recursos públicos en la construcción de estadios deportivos de uso profesional. A favor. Su partido está a favor o en contra de aplicar pruebas estandarizadas como mecanismo de evaluación docente.
A favor. Su partido está a favor o en contra de la voluntad anticipada, es decir, eutanasia. A favor. Su partido está a favor o en contra de las fotomultas vehiculares. A favor con educación vial. Su partido está a favor o en contra de la extradición a Estados Unidos de criminales de alta peligrosidad como Joaquín Guzmán Loera. Bueno, en este caso ya resulta extemporánea. Su partido está a favor o en contra de que México busque un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A favor. Muchas gracias, eso es todo. Gracias, coordinador. Carla Cuellar, estudiante de Ciencia Política en la UNAM. Las llamadas autodefensas, grupos comunitarios o colectivos sociales similares, ¿qué opina usted ante ellas? Muy interesante la pregunta porque comentaba hace un momento que cuando el Estado no garantiza la seguridad, el derecho a la vida, a la libertad y al patrimonio, la sociedad se tiene que organizar. Nosotros hemos asumido una actitud de férrea defensa de personas que han levantado la voz de la dignidad y su ejercicio y además arriesgado su vida a favor de esa protección de derechos que el Estado ha sido omiso e incluso ausente. No podemos permitir que haya autoridades ausentes. Ese ejercicio tiene que ser ampliamente cuestionado y castigado, pero cuando desde el poder público se tolera la incapacidad, la ineficiencia por parte de las corporaciones policíacas y por parte de los órganos encargados de procurar y administrar justicia, la voz del pueblo es sabia y se levanta. En ese sentido, nosotros creemos que el Estado mexicano tiene una gran falta con los ciudadanos que todavía están detenidos. El doctor Mireles, hay más de 250 autodefensas en Michoacán que están detenidos por el solo delito de haber luchado por su vida y por la vida, patrimonio y seguridad de sus seres queridos, por evitar que sean ultrajadas sus familias, sus esposas, sus hijos, por impedir que sea robado el patrimonio de lucha de muchos años en el trabajo productivo, en el campo, por impedir que les cobren derecho de piso quienes no tienen derecho a hacerlo porque los impuestos se tienen que pagar a las autoridades, pero con una sola condición, que las autoridades cumplan el mandato legal y constitucional de hacer respetar la ley y de atender las responsabilidades que asumieron en la función pública. Gracias, coordinador. Alejandra Tecorralco, estudiante de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi pregunta es, ¿cuáles son las propuestas que tiene su partido para atender el aumento de los casos de violencia de género que se han dado en el país? Bueno, la violencia de género tiene que ser totalmente erradicada. Ustedes saben que hay diferentes tipos de violencia: violencia económica, violencia física, violencia sexual, violencia laboral, e incluso en diferentes otros campos de la vida productiva de la sociedad de la que forman parte las mujeres, que no nada más son la mitad de la población, y ustedes lo saben, son las hermanas, esposas, madres de la otra mitad de la población. En función de ello, el reconocimiento pleno a las mujeres no nada más debe ser en la ley, debe ser en la actitud, en una vinculación más estrecha en la relación de la familia. Tenemos que, desde la educación, dar puntos de inflexión a favor de los derechos de las mujeres. Y esto es posible lograrlo si entendemos que en el hogar las condiciones de la familia se pueden dar realizando las tareas del hogar en condiciones de mayor equidad. Yo recuerdo cuando era un niño que mi mamá me hacía tender las camas y pasar el tapeador en igualdad de condiciones que a mis hermanas, es decir, desde el mismo núcleo familiar te empiezan a dar los principios y valores que determinan tu relación con las mujeres. Y esto es definitivo. Las mujeres tienen las mismas capacidades y mejores rendimientos en diferentes actividades laborales y bajo ninguna circunstancia pueden permitir el maltrato, la ofensa, el agravio en todas sus manifestaciones. Estamos por la participación plena de las mujeres en el desarrollo
y desde luego en contra de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. Estamos a favor de la libertad y participación creciente de las mujeres. Gracias, coordinador. Soy Elio Flores, estudiante de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi pregunta es, ¿qué propone su partido para garantizar la correcta implementación del nuevo sistema penal acusatorio, particularmente los juicios orales? Bueno, los juicios orales pueden dar una solución a mediano plazo. Ustedes saben que en este momento se ha tenido un paréntesis en su ejecución, entre otras razones, por falta de los suficientes recursos presupuestales, la suficiente capacitación a los profesionales, y es una tarea en la que se emprendió un proyecto para evitar el rezago y la injusticia que se da en la aplicación de justicia, donde se tienen juicios extremadamente largos, extremadamente prolongados, y es donde además no se dictan sentencias. El propósito de los juicios orales es darle agilidad a la justicia, poner más cerca del ciudadano la toma de decisiones por parte de una autoridad, en este caso jurisdiccional. No podemos permitir que haya cárceles llenas de personas a las que se han tenido retenidas más allá, incluso en algunos casos, del tiempo que duraría su sentencia. Tenemos que darle a la Procuración de Justicia, a la Administración de Justicia, una verdadera sacudida, y desde luego que un camino son los juicios orales. Lamentablemente no se han podido implementar plenamente en el país porque sucede lo de siempre. Es más importante en México lo que se declara que lo que se hace. Y cuando existe alguna propuesta, alguna innovación, todo el mundo quiere montarse en esa innovación, pero después no destina los recursos ni los programas de capacitación, de formación y sobre todo de respaldo institucional real para que esas nuevas prácticas que deben de beneficiar a la sociedad sean aplicadas a cabalidad. En ese sentido, estamos a favor de los juicios orales y creemos que el reto es llevarlos adelante con prontitud y con plenitud. Gracias, coordinador. Mariana Vega, estudiante de Sociología, cuarto semestre en la UNAM. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, nuestra balanza comercial sin petróleo ha mostrado déficit durante los últimos 25 años, con excepción de 4 meses durante ese lapso. Dígame, por favor, qué propuestas tiene su partido para convertir a las exportaciones en motor de crecimiento constante. Bueno, en el caso particular de Pemex, durante muchos años ha sido o fue el pilar de la economía nacional. Lo que sucede es que 39 centavos de cada peso provenían del petróleo. La tragedia que se da en este momento es que el precio del petróleo se ha desplomado. Cuando estuvo a más de $100 el barril, ahora tenemos precios que han estado hasta casi en los $30. Por otra parte, nosotros nos hemos opuesto a la privatización del petróleo. Petróleos Mexicanos durante mucho tiempo fue ordeñado vía impuestos por la Secretaría de Hacienda, y las deudas de Pemex eran de Pemex y las utilidades de Pemex eran para el gobierno. Es decir, no hubo una corresponsabilidad de apoyo formal, directo a la institución que más recursos le aportaba al desarrollo del país. Así que hicieron que la empresa cayera en un nivel de degradación financiera, a grado tal que en este momento se señala que es una de las instituciones más endeudadas, la más endeudada del país. Por otra parte, permitía a la propia Secretaría de Hacienda, no estoy hablando de este gobierno, sino desde muchos gobiernos atrás, el que Petróleos Mexicanos contrajera deuda de manera directa y el gobierno solamente la avalaba. Por eso las deudas de Pemex son deudas de todos los mexicanos. Nosotros, por otra parte, creemos que se tiene que diversificar la posibilidad de las exportaciones del país para reactivar la economía y para dar oportunidades. Haber tenido una economía petrolizada nos está haciendo que hoy paguemos consecuencias. El Pacto por México dijo que iba a ser un gran privilegio privatizar a Pemex, el petróleo, la infraestructura petrolera, y vean lo que ha venido sucediendo. Estamos en condiciones verdaderamente deplorables. Gracias, coordinador. Armando Macías, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Algunos economistas aseguran que incrementar el salario mínimo provocará inflación y desempleo. ¿Cuál es su postura frente a este problema? La Constitución establece con precisión en el artículo 123 el derecho al salario digno. Y el salario digno es el que se requiere para darle a la familia las condiciones de acceso a la educación, a la salud, a la recreación, al esparcimiento, a la vivienda digna. Es imposible imaginar que la mitad de la población que vive con 2 salarios mínimos o menos puede atender todas las necesidades. En función de ello, el salario digno es necesario como requisito sustantivo para mejorar las condiciones de vida de la sociedad y para guardar lo imprescindible, la equidad, la justicia, la proporcionalidad que debe de existir entre quienes de todo carecen y quienes tienen lo superfluo. En ese sentido, el Movimiento Ciudadano es consistente. Hemos respaldado la iniciativa de que se mejore el salario mínimo. Efectivamente, el pretexto permanente es el de que se tiene un impacto en la inflación y que eso repercute negativamente en el incremento que posiblemente se otorgara a la clase trabajadora. Pero nada más falso. Somos, después de Haití, el país en América Latina que tiene el peor salario mínimo. Y por otra parte, los trabajadores mexicanos son el segundo lugar en productividad después de Chile. No se corresponde que haya bajo salario y buena productividad. Eso no quiere decir que no tengamos programas permanentes de capacitación para mejorar la productividad de la clase trabajadora. Pero el salario digno debe de estar por mandato constitucional. Va más allá de lo que pensara, en este caso, Dante Delgado, Movimiento Ciudadano. Tiene que cumplirse el mandato constitucional, pero esto lamentablemente ha sido letra muerta y quienes lo han tenido que pagar son los trabajadores que viven en condiciones de verdadera pobreza. Le agradezco, coordinador. Aarón Sánchez, estudiante de Administración Pública, cuarto semestre. El 10% de la población más rica en México percibe ingresos 30 veces mayores a la población más pobre. ¿Qué propone su partido para reducir la desigualdad en nuestro país? Bueno, la desigualdad en México tiene que ser desarrollada con políticas públicas en materia económica, de recreación, de esparcimiento, pero sustantivamente está orientada a darle una sacudida a un aparato productivo ineficiente que está centrado en privilegios, en grupos de poder, en intereses facciosos, más que en guardar el equilibrio. Para que tengamos muy clara la idea. Dicen es que el libre mercado lo permite todo, y no es cierto. El libre mercado, que por una parte, y debemos reconocerlo, permite el desarrollo de la individualidad, la creatividad, el talento, la emoción, la pasión y los buenos resultados, contrasta cuando esto se rompe y solamente busca la utilidad por la utilidad y no el equilibrio y la equidad con la clase trabajadora. Por ello, a nivel de grupos vulnerables, Movimiento Ciudadano plantea la necesidad de que el Estado intervenga en guardar esos equilibrios imprescindibles, que podamos darle estado de bienestar que garantice el derecho a la salud, a la educación y al bienestar a los grupos que están más vulnerables. En ese sentido vamos a trabajar. Nosotros planteamos una economía mixta en donde por un lado el Estado dé facilidades para que los creadores tengan respaldo con políticas públicas claras, pero al propio tiempo el Estado sustituya las fallas de un sistema que ha acreditado en el terreno de los hechos su inequidad, su injusticia y sobre todo lo patético de la vida nacional, que el 52% de la población se encuentra en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Esto se puede regular, pero también se puede transformar y por eso nosotros hemos invitado a la sociedad a que demos un golpe de timón y hagamos que la sociedad se empodere. Gracias, coordinador. Leslie Navarro, estudiante de la especialidad en Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En el 2004, de acuerdo a cifras del SAT, 270 empresas transnacionales evadieron impuestos. ¿Qué opina sobre este problema y qué hacer para solucionarlo? Lo que sucede en el sistema tributario mexicano se centralizó todo en el gobierno federal y nosotros creemos que debe haber una correlación en los 3 niveles de gobierno. Nosotros pensamos que es posible articular
el ejercicio del cobro directo a las empresas transnacionales. Pero vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, los aeropuertos que los han dado en concesión quieren estar separados y aislados del pago de impuestos municipales o estatales. Es diferente que fueran propiedad de la Federación a que en este momento sean administrados por particulares. El Estado tiene la obligación de fortalecer el federalismo y debe de tener una correlación en la aplicación de políticas de impuestos. Pero además tenemos que establecer mecanismos que obliguen a las transnacionales a pagar impuestos nacionales, tomando medidas correctivas que eviten que por una simple apretada tecla saquen del país cientos de millones de pesos o de dólares. Esto es posible lograrlo solamente con la determinación de la autoridad. Así que si el SAT lo refleja, la pregunta que se tendría que hacer, ¿por qué no están cumpliendo a plenitud con la responsabilidad de darle una nueva atribución hacendaria a los 3 niveles de gobierno? ¿Por qué insisten en concentrar las tomas de decisiones de una hacienda centralizada en la que a los estados y municipios únicamente se les dan repartición de participaciones en el cobro de impuestos? Creo que la correspondencia de las autoridades municipales y estatales van a ayudar a ponerle un alto a las enormes concesiones de mineras y otras empresas que ha dado el gobierno de la República. Gracias, coordinador. Renata Romero, de la Facultad de Economía. Quisiera saber qué opina su partido respecto a los retos en el sistema de seguridad social, en el sistema de pensiones y la edad jubilatoria viable en el largo plazo. Bueno, desde luego que la clase trabajadora ha adquirido derechos de jubilación, pero esto estaba también correlacionado con el promedio de vida. El promedio de vida de los mexicanos se ha incrementado y consecuentemente el periodo de vida laboral debe de modificarse. Pero esas son negociaciones que deben realizar la clase trabajadora con la clase patronal y la intervención del Estado. Por lo que se refiere a las partidas necesarias para darle el derecho a las pensiones a la clase trabajadora, desde nuestro punto de vista los mecanismos que se han utilizado no son los más adecuados, todo se ha privatizado, el manejo del ahorro para el retiro da tasas de rendimiento muy bajas que no permiten en ocasiones siquiera cubrir la inflación, y esto va a repercutir negativamente. Decisiones que ha tomado el gobierno de no apuntalar los grandes fondos para el retiro, para apuntalar las políticas de reactivación económica, también tienen sus consecuencias y en el modelo que sigue el proyecto neoliberal refleja esas inconsistencias que va a traer como resultado el que los trabajadores tengan a la hora de pasar a época de retiro rendimientos bajos que en lugar de mejorar sus posibilidades de vida digna en la parte final de sus actividades productivas, traiga como consecuencia deterioro en sus condiciones de vida. Por ello, Movimiento Ciudadano se pronuncia por un sistema de ahorro para el retiro más vigoroso, se pronuncia por la incorporación plena de mujeres y hombres en la organización de un aparato de representación que permita darle al retiro puntal para la reactivación económica del país. Gracias, coordinador. Guadalupe Román, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De acuerdo con información del INEGI, casi la mitad de los mexicanos nos encontramos en alguna situación de pobreza. Dígame, por favor, en este sentido, algunas propuestas que su partido tenga para mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, efectivamente, como lo hemos comentado anteriormente, los datos ahí están presentes. Quienes transitan por todo el país pueden ver condiciones de extrema pobreza, pero al propio tiempo de abandono en el campo, de falta de apoyo y oportunidades para la reactivación económica a madres solteras, a egresados. El aparato productivo debe de ser reactivado con financiamiento para el desarrollo. La banca de desarrollo tiene que ser fortalecida en el país. Necesitamos
tener confianza en nuestros productores, necesitamos la organización del aparato productivo en todo su conjunto, necesitamos financiamiento, capacitación, asistencia técnica, participación en técnicas productivas y desde luego en la comercialización. Creo que podemos darle un giro al aparato productivo del país para que cuando los precios tienen buen costo, cuando los productos tienen buen precio, puedan ser comercializados a nivel nacional o internacional, pero cuando estos se depriman, puedan tenerse mecanismos que respalden a los productores. No es necesario que sigan dándose despensas como se dan, comprando productos que a veces tienen mala calidad y gorgojo. Podrían intercambiarse productos de una zona de mango, de cítricos, de papaya, a zonas donde no lo producen, pera, manzana, y mejorar la dieta alimentaria. Es decir, sí hay posibilidades de reactivar la economía en el campo, pero también es necesario políticas públicas que reactiven la economía en el aparato productivo para comerciantes, para industriales, dándoles confianza y crédito accesible a tasas de interés razonable y no desproporcionadas como en este momento sucede. Por eso queremos un cambio de régimen, por eso queremos un nuevo proyecto y un nuevo rumbo para México. Gracias, coordinador. Iván Padilla, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Cuál es su opinión sobre los resultados de la reforma educativa y su proceso de implementación? Pues es muy concreta. La reforma educativa siempre será necesaria en cualquier país del mundo, sobre todo cuando tienda a la calidad de la educación. Ejercicios como este demuestran que se puede llegar a la excelencia. Felicito a la Universidad Nacional Autónoma de México y en particular a la Facultad de Ciencias Políticas por programas como este de voto informado que permiten la interrelación, la información oportuna y directa ante la sociedad, situación que, por cierto, la ley electoral no permite que haya debates ni confrontaciones, todo el tiempo lo constriñe a después de 30 segundos. ¿Ustedes creen que en 30 segundos se pueden dar a conocer los problemas del país? Por eso este ejercicio es tan rico. Y quiero decirlo de manera muy concreta. Nosotros necesitamos elevar la calidad de la educación porque le conviene al país. Le conviene que haya capacidad en todos los órdenes para la productividad, desde los cargos más modestos, la formación, la capacitación, la especialización, debe de vincularnos. Y el primer ejercicio que se da es la educación básica, después la educación media y desde luego la educación profesional. Nosotros lo que hemos visto es que no fue adecuadamente implementada por diferentes motivaciones de carácter político, porque prefiere tenerse relaciones con organizaciones corporativas que con los propios maestros, porque la reforma educativa no se desarrolló como tiene que ser, escuchando la voz de los maestros, de los padres de familia, de las autoridades municipales. Se dio de arriba hacia abajo y prácticamente el giro que se le dio a la reforma educativa fue más bien en una relación laboral. Son muchos los aspectos que se tienen que ver en el sistema educativo para mejorar la calidad educativa y entre otros es darle su lugar al magisterio. Una reforma educativa a espaldas de los maestros es una reforma educativa que no puede prosperar. Una reforma educativa de espaldas a los padres de familia es una reforma que no puede prosperar. Y no se ha escuchado la voz de los maestros, no se ha escuchado la voz de los padres de familia. Gracias, coordinador. Eduardo Bernal, de la carrera de Relaciones Internacionales, cuarto semestre, FES Acatlán. El promedio de educación en México es de segundo de secundaria. ¿Qué propone su partido para disminuir la deserción y garantizar que concluya su educación básica? Bueno, el avance en la escolaridad de los mexicanos ha sido permanente. Recuerden ustedes que se tomó el acuerdo y se hizo la reforma constitucional para que se destine la propuesta de la UNESCO en torno al 8% del Producto Interno Bruto dedicado a la educación. Necesitamos por ello que se incremente sustantivamente en todos los niveles. La educación básica requiere el cumplimiento de disposiciones, en primer lugar, de oferta educativa. No puede haber educación
secundaria o educación básica si no se ofrece a todos los jóvenes en el país. Entonces tiene que ver primero con la oferta del sistema educativo para que los muchachos que se encuentren en los lugares más apartados tengan acceso a la educación. Y por otra parte, la deserción escolar tiene su raíz en la necesidad familiar de que los brazos infantiles se constituyan en punto de apoyo de la economía de subsistencia. Esto tiene que ver con otras preguntas que aquí de manera muy inteligente han planteado. Cuando el nivel de ingreso familiar no es suficiente para atender las necesidades imprescindibles de vida digna, se tienen que sumar el esfuerzo los niños, los jóvenes, incluso por parejas, los matrimonios participan. Y esto tiene un impacto brutal en el sistema educativo. Por ello, plantear una reforma sustantiva al modelo económico, al modelo de bienestar, como lo hace Movimiento Ciudadano, tiene su base, su soporte en la deserción escolar, en la falta de atención en servicios de salud. Esa es la respuesta más clara que da la sociedad y dan los indicadores a una política de gobierno equivocada por un modelo de desarrollo económico equivocado. Gracias, coordinador. Ana Flores, cuarto semestre de Administración Pública. Me gustaría saber qué propone su partido para disminuir el número de jóvenes que no estudian ni trabajan. Los jóvenes que no estudian ni trabajan representan aproximadamente el 24%. Y esto es un indicador que nos debe de preocupar profundamente y tiene sus raíces en lo que ha sido recurrente en el discurso que ustedes mismos han preparado. Un modelo económico que no atiende adecuadamente el estado de bienestar, que procura con omisiones la inequidad profunda en todos los órdenes de la vida del país. Y los jóvenes no son una excepción. Por eso nosotros sí creemos que debe darse en primer lugar derecho a la recreación y el esparcimiento, derecho a la educación, derecho al trabajo productivo, estímulo a esa organización, porque de otra suerte los jóvenes que no estudian ni trabajan, lamentablemente en la ociosidad, están al alcance de grupos delincuenciales. De ninguna manera queremos descalificar a todos los que se encuentran en esa condición, pero un número de ellos es susceptible, si no tienen posibilidades de atender sus necesidades imprescindibles, de respaldar las necesidades familiares, están en condiciones de alta vulnerabilidad. Por eso el Estado debe darle un especial enfoque de apoyo al derecho a la recreación, al esparcimiento, a la cultura, a la sana convivencia. Y esto es posible en reglas de operación diferentes. Si vemos el catálogo de planteamientos que han formulado, llevan a lo mismo. Tenemos un modelo de desarrollo económico que no ha estado a la altura de las necesidades de la sociedad nacional, y los jóvenes no son una excepción. Es la más clara manifestación de la profunda injusticia que se está viviendo en este momento en el país. Gracias, coordinador. Mi nombre es Ricardo Martínez, soy matemático de la UNAM. En los últimos años ha aumentado el número de embarazos en menores de edad. ¿Cuál es la postura de su partido y qué propone para solucionarlo? Bueno, es parte de una vida más activa, más informada, pero al propio tiempo olvidada, porque lo que proponemos en primer lugar es que haya una adecuada prevención en la relación sexual. Necesitamos que haya políticas públicas que alienten y que respalden a los grupos vulnerables con las protecciones imprescindibles. Y eso no se ve, no se refleja. El sistema de salud está ausente en un tema tan delicado. No nada más en el otorgamiento de preservativos u otro tipo de mecanismos de control que puedan tener las propias mujeres por voluntad propia, sino en la asistencia que se da. Embarazos no deseados, pero embarazos al fin, que tienen que ser atendidos, supervisados, respaldados por las instituciones públicas. Hay un total abandono en ese sentido. Nosotros sí creemos que debe haber una mayor conciencia, queremos hacer que no todo puede ser desde luego el gobierno, porque eso cae en lo individual, cae en lo familiar,
que hay en los grupos de interés, en las comunidades. Yo sí creo que puede haber un ejercicio adicional y complementario de empoderamiento ciudadano donde personas que estén preocupadas por este tema lo aborden, lo atiendan, que se hagan verdaderas campañas. Es una tragedia en el país que las grandes empresas, en lugar de preocuparse por atender necesidades sociales manifiestas como este tema, procuren sacar el dinero y no pagar impuestos, cuando en otros países se ve que se crean organizaciones, fundaciones, apoyos institucionales, programas de capacitación, de asistencia. Todo esto se puede hacer en una sociedad más humanizada, en una sociedad más comprometida, más cercana. Nosotros no debemos de tenerle temor al empoderamiento ciudadano, y por eso ustedes son muy importantes como estudiantes para interactuar en ese tema. Gracias, coordinador. Yair Flores, estudiante de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué opina su partido del programa Hoy No Circula y su posible implementación en otros estados? El no circula no resuelve el problema, es una atenuante al problema. La contaminación ambiental es creciente, tiene que verse la calidad de las gasolinas, las emisiones de las empresas instaladas en las zonas metropolitanas que se dan en México y en otras partes del mundo, desde luego, pero también de una definición clara de política pública, más enérgica, con resultados, con rendición de cuentas. El problema es que aquí no pasa nada, hay funcionarios que dejan de cumplir su responsabilidad y no tiene consecuencias para ellos. Tenemos que hacer que haya rendición de cuentas. La definición de políticas públicas en sí mismo no es suficiente. Lo que se dice en la ley o en la norma tiene que llevarse al terreno de los hechos. Necesitamos transporte masivo, transporte público, con energías alternativas, la energía solar, la energía eléctrica, incluso el sistema híbrido con gasolinas menos contaminantes. Necesitamos darle mayor racionalidad al uso de los recursos públicos, entendiendo que el derecho a la salud, a la vida, está garantizado plenamente en la Constitución, pero tiene que ser garantizado en las zonas donde vivimos. Y una vida de contaminante genera enfermedades que van a lastimar las condiciones de vida de las personas. Y esto tiene que modificarse, y se puede modificar con un programa muy amplio, involucrando a las universidades, a los institutos de investigación, y desde luego también la toma de decisiones por las personas, por los ciudadanos, que sepan exigir sus derechos y desde luego cumplir con sus obligaciones. Así que la responsabilidad es más general, pero tiene un solo responsable. Gracias, coordinador. Alejandro Rivera, octavo semestre de Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Para concluir, ¿por qué los jóvenes deberíamos votar por su partido? Bueno, porque somos una organización diferente, más fresca, más cercana a la gente. Estamos procurando buenos gobiernos. Nosotros no nada más decimos que queremos la revocación de mandato, lo ponemos en práctica. Somos la primera organización que a través de sus municipios gobernados ha llevado adelante la consulta popular, y lo vamos a hacer así en todos los municipios que gobernamos, porque queremos el empoderamiento de los ciudadanos, porque queremos que la toma de decisiones sea más regional, para que las buenas prácticas de gobierno sean producto de una creciente participación de mujeres y hombres libres, porque entendemos que el presupuesto participativo permite que los ciudadanos decidan en qué se tiene que invertir la recaudación, porque creemos que es posible llevar internet libre a todos los jóvenes en todos los lugares del país, porque estamos en contra de que haya financiamiento público a los partidos, porque nosotros creemos que es posible, como se comentaba hace un momento, el derecho a una vida digna con un mundo en donde lo verde, lo natural, permita aprovechar todos nuestros recursos y nuestro patrimonio, enorme patrimonio en recursos naturales que tenemos, porque estamos convencidos de que las candidaturas pueden ser de los ciudadanos más que de los partidos,
porque queremos empoderar a los ciudadanos para que los diputados de representación proporcional ya no sean de partidos, sino sean de diferentes sectores de la sociedad, de jóvenes, de universitarios, de trabajadores, de mujeres, de promotores de cultura, de deporte, de emprendedores, porque creemos que es posible caminar más deprisa como sociedad, porque los buenos ejemplos parten de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Por eso creemos que Movimiento Ciudadano es la opción. Gracias, coordinador, por exponer las propuestas de Movimiento Ciudadano y por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Es un honor para mí estar en la Universidad Nacional Autónoma de México y además haber compartido este foro con jóvenes tan brillantemente preparados. Gracias, muchas gracias. Gracias. Agradecemos su visita a este foro universitario y el habernos acompañado en Voto Informado 2016. Un esfuerzo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, una producción de TV UNAM con apoyo del Instituto Nacional Electoral, la Dirección General de Televisión Educativa, de la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Pueden consultar nuestra plataforma multimedia en votoinformado.unam.mx. TV UNAM agradece a ustedes el honor de su atención.